3.1 Nomenclatura de roscas. Una rosca es una muesca con un perfil determinado que va dando la vuelta en espiral a lo largo de una pared cilíndrica, en el exterior de un cilindro o en el interior de un hueco cilíndrico, siguiendo una línea continua. Esta muesca se conoce también como paso. Su funcionamiento se basa en el principio del plano inclinado, que permite generar grandes fuerzas longitudinales basadas en fuerzas circunferenciales moderadas. Funciones principales de una rosca: formar un acoplamiento mecánico para mantener piezas unidas, por ejemplo un perno y una tuerca; transmitir fuerza o movimiento mediante la conversión de un movimiento de rotación en un movimiento lineal o viceversa, por ejemplo el tornillo de una prensa; aportar ventajas mecánicas al hacer uso de una fuerza pequeña para crear una fuerza de mayor magnitud. Bueno, como ven compañeros, aquí vemos una imagen, una gráfica de la definición y la estructura de los parámetros que caracterizan una rosca. Bueno, filete o hilo. Superficie prismática en forma de hélice que es constitutiva de la rosca. Flanco, cara lateral del filete. Cresta, parte más externa de la rosca o bien unión de los flancos por la parte exterior. Valle, parte más interna de la rosca o bien unión de los flancos por la parte interior. Diámetro nominal o exterior. Diámetro mayor de la rosca en un tornillo es el diámetro medido entre las crestas de los filetes, mientras que en una tuerca es el diámetro medido entre los valles. Diámetro interior. Diámetro menor de la rosca en un tornillo corresponde al diámetro medido entre los valles, mientras que en una tuerca es el diámetro medido entre las crestas. Pues aquí en esta parte pues vemos la forma y dimensiones de las roscas unificadas y métricas estándar de ISO. Esta tabla muestra las dimensiones de las roscas de los estilos estándar americano, y también la próxima que les voy a mostrar contiene los estilos métricos. Para considerar la resistencia y el tamaño, el diseñador debe conocer el diámetro mayor básico, el paso de las roscas y el área disponible para resistir las cargas de tensión. Observe que el paso es igual a la longitud sobre las pulgadas. Aquí pues le mostramos las dimensiones estándares, y pues ya con eso uno puede diseñar lo que es una pieza de manufactura. Las roscas pueden ser externas, como en el caso de los tornillos, e internas, como las tuercas y perforaciones roscadas. Además, las roscas pueden ser de derecha a izquierda. Una rosca es derecha si al girar una tuerca en sentido horario, esta se aleja de usted; de lo contrario, es izquierda. 3.2 Fuerzas, par de torsión, parámetros de rigidez y resistencia en tornillos. Existen diversos métodos de unión como son permanentes, semipermanentes y desmontables. En los métodos de unión semipermanentes, el elemento que une puede montarse y desmontarse fácil y repetidamente sin necesidad de destruirlo. Los tornillos y pernos de unión son métodos semipermanentes y en esto radica la gran ventaja. Estrictamente hablando, de la diferencia entre tornillos y perno es que el primero se introduce a una pieza roscada, mientras que el segundo va acompañado de una tuerca. Si un elemento está diseñado para quedar instalado en un agujero roscado, se denomina tornillo. Si está diseñado para instalarse con tuercas, se denomina perno y se aprietan con un par de torsión a la tuerca.
Un espárrago es un perno con rosca en los extremos. Hay dos tipos de roscas normalizadas para los tornillos de unión: la serie rosca unificada, la UNS, y la serie de roscas métricas, definida por la ISO. Los parámetros importantes para identificar los tornillos pueden observarse en la figura 1.1. En esta parte del tornillo existen tres diferentes diámetros: el diámetro mayor, diámetro de en medio y diámetro inferior o diámetro menor, que es el P, que se llama paso, blanco, que es esta parte de acá a acá, la cresta, que es solamente la parte exterior de la rosca, raíz o fondo, parte inferior de la rosca, y altura del filete. Para las roscas unificadas, el diámetro menor se calcula obteniendo el diámetro menos 1.299038 sobre NH, y el diámetro de paso es el diámetro mayor menos 0.649519 sobre NH. Para las roscas métricas ISO, el diámetro menor es igual al diámetro mayor menos 1.226869. El diámetro medio es igual al diámetro mayor menos 0.699519p. Entonces, para calcular el diámetro de paso es igual al diámetro mayor más el diámetro menor sobre 2. El tornillo generalmente son utilizados dos estándares generales de roscados, unificado y métrico, que a su vez puede subdividirse según los tipos de rosca que se requieren. Las roscas unificadas o estándares tienen tres series estándar de familias de paso de rosca. La rosca basta. Estas roscas son de paso grande y se unen en aplicaciones ordinarias en las cuales se requiere un montaje y desmontaje fácil y frecuente. Las roscas finas. Estas roscas son adecuadas cuando existe vibración, por ejemplo en automóviles, aeronaves, ya que al tener menor paso posee un menor ángulo de hélice. Roscas extra finas. Comparadas con las roscas bastas y finas, estas tienen unos pasos muy pequeños. Son particularmente útiles en los equipos aeronáuticos debido a las altas vibraciones involucradas. El sistema métrico utiliza una denominación especial para cada tipo de tornillo, según sus parámetros, y generalmente se identifica por estar marcados con alguna cifra decimal o una M. La siguiente tabla muestra algunos parámetros del sistema métrico. Aquí en el sistema métrico solo existen dos tipos de roscas: la rosca basta y la rosca fina. Se identifican solo con el diámetro mayor, que existen todos estos valores, y de ahí solo se ve el paso entre los dos, el diámetro menor y área de esfuerzo de atracción. Esos son los parámetros para la rosca basta y la rosca fina. Constante elástica de tornillo aplicado en juntas. Es necesario saber si el tornillo es roscado total o parcialmente a lo largo de la longitud de la junta L, para poder calcular la constante elástica del tornillo, o KB. Para los casos de las figuras, la constante elástica del tornillo se calcula como K sub índice B es igual a sub índice B por E sub índice B sobre la longitud, donde A sub índice B es el área de la sección transversal del tornillo que queda entre el arandelas, ya que actúa como resorte, y E sub índice B, módulo de elasticidad, y L es la longitud entre arandelas. Resistencia de tornillos. Los grados y clases de tornillos y pernos se pueden distinguir de acuerdo con las marcas en la cabeza dependiendo si es métrico o unificado. Como se puede observar en las figuras siguientes, se muestran los tipos de sistemas tanto métricos como unificados. En la parte de unificado se muestran por unas rayitas en la parte de la cabeza del tornillo, y en el sistema métrico solo se enumeran por tipo de diámetro que utiliza la cabeza de cada tornillo. La resistencia límite a la tracción SP es el máximo esfuerzo que puede soportar el tornillo sin experimentar deformación permanente, y por lo tanto es el factor determinante al momento de diseñar o seleccionar tornillo o perno. La resistencia y características del material que se construye los tornillos se especifica de acuerdo con clases o grados definidos por la CA, ASTM o ISO.
grados SA para tornillos unificados. Bueno, en esta tabla se explica sobre las medidas sobre las resistencias que puede tener cada tornillo unificado. La resistencia límite mínima, la fluencia mínima de la tracción y última mínima a la tracción. Clasificación de tornillos métricos. Esta es otra tabla, pero ahora son para los tornillos métricos. Igual habla sobre las resistencias de límite mínima de atracción, la resistencia de fluencia mínima de atracción y la resistencia última mínima de atracción. Par de apriete. Con el fin de lograr que el tornillo adquiera determinada fuerza inicial, debe calcularse un par de apriete. Se propone usar la siguiente ecuación, que nos serviría para calcular el par de apriete TI necesario para producir una fuerza inicial FI, siendo D el diámetro nominal del tornillo y K su índice I el coeficiente de par de torsión. El coeficiente de par de torsión depende del coeficiente de fricción entre la tuerca y el tornillo, por lo tanto depende si el tornillo está lubricado o no. Es conveniente que el tornillo esté lubricado en el momento del apriete, con el fin de reducir el par de torsión requerido, así como el esfuerzo cortante que se genera por la torsión. Existen varias recomendaciones el valor de K subíndice I para tornillos lubricados y para tornillos no lubricados. Entonces podría tomarse como K subíndice I para tornillos lubricados 0.18 y para tornillos no lubricados el K subíndice I debe ser aproximadamente de 0.21. Esfuerzo de apriete. El esfuerzo de acción que se obtiene en el apriete es muy cercano a la resistencia límite del material, SP. Una de las razones de esto es que al efectuar gran precarga al perno o tornillo, la fuerza externa no logra aumentar mucho el esfuerzo en este. Esto implica que si el esfuerzo es variable, la fluctuación de este sea pequeña. Además, si el tornillo no falla durante el apriete, es poco probable que falle en el servicio. Según Norton, especifica que si es mayor o igual a 0.75 SP, cuando las cargas sobre el tornillo son dinámicas, y SCI es igual a 0.90 cuando las cargas sobre el tornillo son estáticas, donde SP es la resistencia límite del tornillo y SI es el esfuerzo inicial, es decir, el esfuerzo normal en el tornillo al terminar el apriete, el cual está dado por S subíndice I es igual a F subíndice I sobre A subíndice I. Tornillos para transmisión de potencia. Generalmente se basan en la utilización de pocos tipos de roscas, como son las roscas de perfil cuadrado y la ACME, que como se mencionó se utilizan para la transmisión de potencia y suelen hacérseles modificaciones según las necesidades. Generalmente estos tornillos se utilizan para transformar un movimiento angular en lineal, transmitiendo fuerza, prensas, gastos, usillos de avance de tornos, etc. En esta imagen observamos que existen solamente muy pocas variantes sobre tornillos para transmisión de fuerza y aquí tenemos representados solo dos, tanto la rosca cuadrada y la rosca ACME. Dice, observando la figura 1.9 obtenemos que en el diámetro medio se identifica como DM, la P como el paso, la distancia entre cresta y cresta,